Bueno, ya estamos en contacto con Daniel Kipper, cuyo nombre está asociado a un club de fútbol bastante importante de la Argentina. Muy buenos días, Daniel. Hola. Hola, Mario, ¿cómo estás? Ahí te escucho. Bien, Daniel. Digo que cuando uno, por lo menos a quienes tenemos determinada edad, uno escucha Kipper y lo asocia directamente a River, ¿no? Algo hemos aportado a lo largo de la historia del club. Así es, así es. Bueno, mira, lo nuestro hoy tiene que ver con algo que vos habías reflexionado en una coincidencia histórica que los oyentes seguramente no deben conocer, pero que tiene que ver con que en el 6 de septiembre de 1930 se dio un golpe de Estado, eso es conocido por todos, contra el gobierno democrático radical de don Hipólito Yrigoyen, y la Corte Suprema de Justicia podía haber jugado un papel histórico en aquel entonces, desconociendo aquel acto de fuerza a partir del cual desalojaban a un gobierno democrático e iniciaban décadas de inestabilidad política en la Argentina. El procurador de la Corte de aquel tiempo era el doctor Horacio Rodríguez Larreta. Por eso esto puede llevar a confusión. Sin embargo, vos encontrás que entre aquel episodio de 1930 y el papel que jugó el procurador Horacio Rodríguez Larreta y, en alguna medida, la fuerza que contiene al jefe de gobierno de la ciudad, hay algún tipo de continuidades. ¿Por qué no nos desarrollás un poquito qué coincidencias ves vos a lo largo de tantos años, que pueden ser un dato ilustrativo de que en la historia hay discontinuidades, pero también hay continuidades? Sí, más allá de la coincidencia obvia que vos marcás del tío abuelo del actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que en aquel entonces era procurador ante la Corte Suprema y fue uno de los firmantes de la acordada fechada el día 6 de septiembre de 1930. Lo que quizás deberíamos reflexionar es sobre cómo se utiliza la Corte Suprema de Justicia, que es la guardiana máxima de nuestra Constitución, para que a través de la manipulación del discurso jurídico le otorgue a determinados hechos una legitimidad de la que carecen. En 1930 se manipuló el discurso jurídico denominando revolución triunfante a simples golpistas. Claro. Y de esa manera se los bombardó para que ejerzan el poder. La idea de la revolución supone un cambio estructural en la sociedad, en las formas de producción, en las formas de vínculos sociales, culturales, también en las formas de la propiedad, etcétera, y además un respaldo popular, que obviamente el movimiento de 1930 no tuvo, sino que se mantuvo en el poder a través del ejercicio de la fuerza, de las armas y a punta de metralleta. Recordemos que anuló una elección cuando se intentó llamar una apertura democrática que fue ganada por el radicalismo en aquel entonces, movimiento popular, a los efectos de no reconocer ese resultado. Uh-huh. Y ahora, en el año 2021, casi muchos años después, se utiliza el discurso jurídico en una situación histórica que presenta ciertas similitudes con el año 30. Recordemos que en el año 29 comienza la crisis económica en Wall Street, que termina luego con la crisis de 1930. Hoy la pandemia, más allá de la situación económica argentina, también provoca en el mundo una crisis económica importante y nos afecta gravemente en nuestra región y a la Argentina. Una prensa tenía Yrigoyen insidiosa que trataba de desestabilizarlo. Hoy también vemos que Alberto Fernández no tiene una prensa amiga
y se utiliza el discurso jurídico para quitarle atribuciones al Poder Ejecutivo para combatir una pandemia. El modo de combatir la pandemia es una cuestión política no judiciable. Esta ha sido una doctrina que la Corte fijó ya a fines del siglo XIX, en un precedente Cuyen con Llerena, que la cuestión jurídica y la cuestión política no era judiciable. Esto es el modo, la oportunidad, el mérito, la conveniencia de las medidas a adoptar frente a una crisis sanitaria. ¿Qué pasa en la Corte ahora? Elude el tema central. Así como le asignó en aquel momento el carácter revolucionario a los golpistas, hoy habla de la cuestión educativa y elude la cuestión sanitaria. Porque si vos haces una prolija lectura del fallo de la Corte, te das cuenta que tiene una fundamentación aparente, no real. Y digo fundamentación aparente porque habla de dos temas: autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa. Estos son los dos temas, la autonomía y la educación. Pero de la cuestión sanitaria, que es la que motiva al gobierno nacional a disponer restricciones, de eso prácticamente no habla. E incluso contradice su doctrina más reciente en cuanto en algún parrafito que se refiere al tema sanitario, le da prioridad y supremacía a las disposiciones locales, sea del gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia, por sobre el gobierno federal. Y de otro tema que no habla, que para mí es un grave error jurídico, es el artículo 2, inciso 6 del Pacto de los Derechos Políticos y Sociales, que expresamente se refiere a la lucha contra la pandemia y le otorga al gobierno nacional facultades indudables sobre la materia. La Corte dice que hay facultades concurrentes, lo que es obvio. Sí, yo te diría... no quiero interrumpirte, pero Daniel, yo te diría que creo que efectivamente el manejo de una pandemia, justamente el nombre lo está indicando, es decir, esto ha invadido la humanidad, de manera que si en la Argentina alguien tiene que tener facultades para tratar este tema por sobre cualquier otra zona de la gestión del Estado, es el gobierno nacional, porque efectivamente la pandemia incluso ha entrado por las fronteras, que es una cuestión de orden federal, nacional. Su expansión no está delimitada a un foco, sino que observa todas las jurisdicciones de la Argentina. Particularmente en el área metropolitana, si en un lugar la frontera es una ficción, es aquella que delimita la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del área metropolitana, de manera tal que eso es un conglomerado virtualmente sin distinciones, más que líneas políticas que sanitariamente no tienen ningún tipo de significación, y por tanto, personalmente entiendo que el país, la máxima conducción del Estado Nacional tiene las facultades para que se asuman las medidas que, con los datos que se tienen, se consideren las más convenientes. En eso yo coincido plenamente y creo que efectivamente las disputas jurisdiccionales han sido disputas incentivadas por la lucha por el poder, por la lucha política. Al mismo tiempo que digo esto, el tema de la Corte, que yo escucho al oficialismo, mucho del peronismo, y hablar del Poder Judicial casi como si fuera un poder impuesto por vaya a saber quién, cuando en realidad la totalidad de los jueces, desde el 83 a la fecha, han sido convalidados por el Senado de la Nación, Senado donde el peronismo ha tenido siempre mayoría, de manera que en la Argentina no hay un solo juez que no haya pasado por, estamos hablando de los jueces que tienen que pasar por el Senado de la Nación, ¿verdad? Y la Corte es uno de esos casos, que no haya tenido el beneplácito del Senado,
para que fuera miembro de la Corte o de algún tribunal. Coincido con tus apreciaciones, pero la idea central que quería marcar es que el derecho no es neutral, sino que se utiliza el discurso político, en este caso por parte de la Corte, para darle un determinado sentido y significado a ciertos hechos que son políticos. Acá hay una manipulación clara del lenguaje en el fallo de la Corte. Es cierto lo que vos señalás, que los jueces de la Corte, y en general todos los jueces de la Nación, han contado con el beneplácito de las fuerzas políticas que nos han gobernado durante los últimos años. Pero ahí deberíamos empezar a discutir la modalidad en que deben ser seleccionados los jueces, la duración del encargo, es decir, que yo ahí, e incluso empezar a dar vigencia a un mandato constitucional que es el juicio procurado, que no es un tema ajeno al concepto de verdad. Porque en verdad cuando uno discute el juicio procurado, sí, juicio procurado no, lo que está discutiendo es quién tiene el poder de determinar la verdad de determinados hechos, quién tiene el poder de darle significado a ciertos elementos probatorios que se acercan a un juicio, el carácter de esto ocurrió o esto no ocurrió, esto tiene cierto sentido o esto no tiene cierto sentido. Entonces creo que es una discusión importante. Es decir, alguna vez hubo casos de brujas en la historia de la humanidad. Estaban los jueces iluminados de Carlomagno que tenían el poder mágico de saber lo que era verdad. Entonces solamente lo que ellos creían, sus convicciones, sus valores, eran los que permitían condenar o absolver a una persona. Nosotros tenemos que buscar un criterio de verdad distinto, y en verdad frente a los hechos que no presenciamos, sino que tenemos conocimiento a través de medios de prueba, debemos tener la posibilidad de democratizar esa determinación de la verdad, y esto lo hace el juicio procurado, no los jueces que viven una realidad diferente a la que la de la mayoría de nosotros, porque están en sus despachos, gozan de buenos sueldos, viven realidades totalmente distintas. Entonces, ¿cómo explicarle a ese juez a veces determinados acontecimientos de la vida popular que se dan en determinadas situaciones de vida, ¿no? Claro. Aquí recuerdo un caso en donde se condenó a una persona que en medio de una indagatoria, no juzgado, le robó, entre comillas, el sándwich a un empleado. Y esto llegó a un caso judicial, ¿no? Entonces, lo que me interesaba destacar entre 1930 y ahora es que se le asigna legitimidad a algo que no es legítimo. Y se utiliza, vos fíjate, una cuestión terminológica. Hablamos de Corte Suprema de Justicia. La justicia es un valor. Así y es. La Corte Suprema es un poder. Pero al vincularse a ambos términos, se le da el carácter de palabra santa, palabra inapelable, irrecurrible, legítima, auténtica, a los fallos de la Corte. Y la Corte lo que hace es defender determinada visión de la realidad, determinados valores, determinados intereses que no siempre coinciden con los tuyos, los míos, los del pueblo, y tampoco a veces con las leyes vigentes, que es lo que ocurre en este caso, donde la Corte se aparta claramente de la Constitución Nacional. Bien, bien. Bueno, creo que lo has expresado muy bien lo que querías decir. Aprovecho, me quedan poquitos minutos, pero aprovecho para hacerte una pregunta más. Si tuvieras que decir sobre una necesaria reforma judicial en la Argentina, y tuvieras que decir 2 o 3 cuestiones que no deberían faltar en esa reforma judicial, una la dijiste, que es el juicio oral por jurados. ¿Qué otra cosa dirías es imprescindible incorporar en una reforma judicial? Por ejemplo, la elección de los jueces debería seguir siendo como es. ¿El mandato debería ser hasta que las velas no ardan? ¿O qué podrías decir al respecto? Hoy la selección de un juez
es básicamente en base a dos atributos, algunos técnicos y otros de relaciones políticas. Por eso se llega al cargo de juez. A veces en determinados cargos las relaciones políticas tienen menor incidencia, porque un juez laboral, un juez comercial, un juez civil, que atienden los temas nuestros, de los ciudadanos comunes, no siempre tienen tanta importancia para el poder. En la justicia federal tiene mucha incidencia en el vínculo político. Claro. Pero los jueces expresan los valores del poder, no expresan los valores de la mayoría, del pueblo o de la ciudadanía. Entonces los reyes deberían ser elegidos por voto popular y con mandatos limitados. No es posible que sea algo vitalicio, que incluso a veces en edades avanzadas, los casos de los jueces de la Corte. Hoy tenemos el caso de Linda Hayton, que tiene antecedentes y una historia judicial meritoria, no lo voy a descalificar, pero ha superado la edad de 75 años, y en tiempo antes tuvimos incluso un ministro de la Corte con 90 años, que era el caso de Carlos Paite, quien ha tenido una larga trayectoria y una buena trayectoria en la Corte, ¿no? Pero creo que no pueden ser cargos vitalicios. Efectivamente, debe fluir el poder. El poder debe circular, dijo el vicepresidente de Bolivia. Daniel, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de salir en los micrófonos de Radio La Luna a través del programa La Brújula. No, un gusto para mí conversar contigo. Bien, bueno, igualmente para nosotros, Y recordemos, ya que estamos en el tema, que víctima de la Revolución del 30 fue el primer presidente de River, Leopoldo Bar, que en aquel momento era diputado por el radicalismo, por Irigoyen. Ah, mira vos. Que fue detenido y estuvo preso. Voy a tener que buscar alguna historia de Independiente respecto de eso, porque yo soy hincha del rojo. Años después fue funcionario del peronismo. Él era médico en el área de salud, pero ya en sus años posteriores, ¿no? Claro. Bueno, fuerte abrazo, Daniel. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno, hemos hablado con Daniel Kipper.